Y había una pareja que se la pasaban peleando. Yo dormí en una habitación y recuerdo esa vez donde yo vi este demonio literal. Como ustedes han visto la película El Depredador, ese demonio lo vi visiblemente en el techo de la casa de ese lugar. Yo recuerdo que yo vi esa manifestación y vi esa pelea y yo siento, ¡boom!, que algo cae en el zinc. Cuando yo siento que algo cae en el zinc, yo abro la ventana de la habitación que da justamente al zinc de esa casa. Cuando yo veo este personaje manifestado literalmente, que se sintió acorralado cuando yo lo vi, en un momento se tiró y desapareció. Dios le bendiga, amado pueblo, Dios te guarde. Este es tu espacio Testimonio, un programa de vidas transformadas por el poder de Dios. Dios te bendiga, mi hermana. Dios le bendiga más, varón. Un placer estar con usted. Amén. Gloria a Dios. Hoy tendremos un tema bien, o uno o varios temas donde el Señor va a tocar tu corazón y te va a ayudar en tu liberación, en tu proceso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al que vive y reina por la eternidad. Amén, mi hermana. Estos micrófonos están en sus manos. Amén. Y el pueblo está deseoso de escuchar su testimonio. Alabado sea Dios. Cuéntame, hermana, ¿de dónde Dios la sacó? Dios me sacó de un espíritu de depresión. Santo. De ahí el Señor me sacó y me llamó y me libertó de esa situación para ayudar a otros a ser libre de esa depresión. Aleluya. La depresión es un estado que te lleva a tu no comer, te lleva a tu querer suicidarte, te lleva a tu perder la razón, te lleva a que tú realmente pierdes todo realmente. Pero ¿a causa de qué viene la depresión? La depresión viene por muchas situaciones emocionales no resueltas, problemas y conflictos familiares, vienen por una serie de situaciones que realmente todo eso conjugado hacen un estallido en la persona. Y eso lleva a uno a realmente uno caer en ese estado donde uno no quiere saber nada. Realmente uno no quiere que nadie le moleste. ¿Cómo pudiéramos llamarle a esto? ¿Es una situación psicológica o espiritual? Ahí opera un demonio. La depresión es un demonio y realmente es una cuestión espiritual. Porque si no conocemos la raíz espiritual del problema, no vamos a salir del problema. Okay. O sea, no importa psicólogo, si el psicólogo donde usted lleva una persona depresiva no trabaja con los principios de Dios, no va a poder hacer nada, realmente. Ok. ¿Y trabajan solo ese espíritu de depresión? ¿Trabaja solo? No. Trabaja el espíritu de suicidio, trabaja una serie de espíritus que se van manifestando conforme a cómo la persona vaya caminando en la depresión. O le haya abierto puertas. O le haya abierto puertas, llave de acceso a la depresión, el espíritu de suicidio, el espíritu de homicidio. O sea, llega un momento en que la persona ya no atenta con su vida, sino contra la vida. Que uno va cuenta y se va manifestando. Eso solamente se arresta con el nombre de Jesús y con la sangre de Cristo. Amén. ¿Y de dónde comienza en tu vida y por qué? Esa depresión comienza con un estallido de una enfermedad que mi mamá tiene. O sea, yo vengo muy bien, estoy haciendo mi vida normal, pero ¿qué pasa? Que en una situación mi mamá viene presentando la misma situación. Mi mamá viene con un espíritu de depresión. Eso también viene por un linaje de raíz. Okay. O sea, eso me lleva también, le representa el espíritu de esquizofrenia. Entonces, nada, yo comienzo, hago mi vida normal, estoy en la universidad, estoy estudiando, pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que esas situaciones comienzan a pasar eventos y situaciones en mi vida que me va metiendo poco a poco a la depresión. Okay. Poco a poco me va llevando, yo no me voy dando cuenta porque el que está en el espíritu de depresión no va dándose cuenta que poco a poco está navegando en esa situación. O sea, no se da cuenta que está cayendo en la depresión. O sea, lo vemos normal, me entristezco, me pongo feliz, camino, pero realmente poco a poco vamos cayendo. Es como cuando usted está poniendo algo en un frasco de agua que poco a poco se va hundiendo y poco a poco se va hundiendo. Pero ¿qué pasa? La situación más fuerte llega cuando mi mamá estalla en una situación de depresión, comienza a estallar en un estado depresivo,
Entonces esa situación me arrastra a la misma ¿Te condición. afectó? Me afectó mucho, los conflictos en la casa, la discutidera, los pleitos, todo eso fue acrecentándose. Y hay algo, yo no estar emocionalmente sanada, eso me va sumergiendo más en la depresión. Eso me va llevando más a la depresión, eso me va llevando, incluso llegaba un momento en que yo tomaba situaciones para aislarme. Eso te lleva a un espíritu de aislamiento donde usted lo que hace es que no quiere saber de nadie. O sea, si quiero estar con una gente, me aíslo porque no quiero saber de nadie, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie sepa de mí. Hay un aislamiento y ese aislamiento poco a poco te va sumergiendo más en la depresión. Pero cuando mi mamá está ya con esta situación, pasa algo. Yo vengo y me aíslo. Yo vengo, estoy en la universidad, comienzo a reducir las materias en la universidad. Me aíslo de la universidad. Aparte de eso, estaba trabajando, me cancelan del trabajo. Eso es otro agregado. Santo. Que se añade para yo caer en la depresión. Entonces, todo eso poco a poco son pinceladas que dan prontamente un estallido a la depresión. En ese momento también tengo una relación de pareja, en ese momento se dan conflictos en la relación de pareja, se rompe la relación, eso también es otra pincelada para que la depresión entonces me sumerja más. Pero lo bueno de esto fue que yo en ningún momento caí ni en droga, no caí en alcohol, no caí por la misericordia del Señor, porque el Señor me tenía guardada de esas cosas. Amén. Pero sí caí en una situación donde yo no quería saber de nadie. Yo no quería que nadie me hablara, yo me aislaba, yo me encerraba en la habitación y comenzaba a llorar y comenzaba a llorar y comenzaba a llorar sin entender por qué. Wow. O sea, la depresión te lleva a tú estallar en lloro, a estallar en tristeza, pero sin entender ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿por qué me siento triste? ¿Qué me está llevando esta tristeza? Lo vemos como algo normal, pero realmente no es así. Realmente eso te va llevando, te va sumergiendo y tú te vas aislando. Hoy yo estaba bien, me levantaba muy bien, hacía mi vida normal, pero en la noche caí en la depresión y comenzaba a llorar, llora que llora, llora que llora, llora que llora. Y era una tristeza inexplicable, porque esto te va consumiendo el corazón, te va consumiendo tus emociones, te va consumiendo todo lo que tú tienes dentro. Y llega un momento en que tú no encuentras salida. O sea, tú quieres salir, pero no encuentras la forma ni la manera de salir. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento yo duré casi 2 años en ese dilema. Caía, me levantaba, pero llegó un momento en que yo me fui a vivir con mi hermana. Cuando me voy a vivir con mi hermana, yo agarro y estoy en la habitación y comienzo a llorar. Y comienzo a llorar y comienzo a llorar. Recuerdo que un día, mientras iba camino a la universidad, recuerdo que estaba caminando por aquí por la Máximo Gómez. Y cuando estaba en el puente, que cruzo el puente peatonal, escuché esa voz que me dice, mátate. Santo, Señor, que reprenda. Tú no vales nada. Ay, Padre. Mátate que tú no vales nada. Y yo me quedaba así, llegó un momento en que yo intenté. Entonces, el acceso y la legalidad de la depresión tiene mucho que ver cuando no somos cristianos. Cuando somos cristianos nos ataca, pero nos ataca de una manera en que nosotros podemos identificarlo y podemos tener una manera de cómo contrarrestar. Entiendo. Pero cuando no somos cristianos, tiene poder y autoridad sobre nosotros y hace casa en nosotros, habita en nosotros y hace morada con nosotros. En ese momento mi hermana sí estaba convertida, yo me fui a vivir con ella y eso fue como un respiro para mí. ¿Por qué? Porque en ese momento ella me llevaba a la iglesia, yo iba con ella y recuerdo que ella salió embarazada. Cuando ella sale embarazada, el último embarazo que ella tuvo complicaciones. Y en ese momento me acuerdo que yo no comía. Yo comencé a dejar de comer porque realmente no me importaba la vida. Realmente yo estaba, pero no era yo. O sea, ese espíritu de depresión, ese demonio de depresión, te hace llevar a un estado donde a ti no te interesa la vida, donde tú dices, que haga Dios lo que quiera de mí. Yo, si me puedo morir, que me muera. Si yo tengo que morirme, al fin y al cabo, mi vida no vale nada. Y te lleva a un estado donde tú realmente no quieres vivir realmente. Y recuerdo que esa vez yo comenzaba a visitar la iglesia con mi hermana. Comenzaba a
asistir a los cultos, a las actividades de la iglesia. Pero llegó un momento en que yo todas las noches, mientras estaba en la casa de ella, lloraba. Todas las noches lloraba, todas las noches lloraba, todas las noches lloraba. Y recuerdo que el Señor me daba una visión. En esa visión el Señor me muestra que yo veía 3 personas en un aula. Y yo estaba delante de esa aula. Yo estaba sentada adelante en el aula. Y esas 2 personas, una estaba a la derecha y otra estaba sentada detrás. Y esas personas tenían en un papel que decían los 10 mandamientos. Y esa persona me decían, yo no lo quiero, y me lo pasaban a mí. Yo no lo quiero, y me lo pasaban a mí. Eso fue uno de los primeros llamados que el Señor me hacía. Amén. O sea, en ese momento entendí que el Señor me estaba llamando. Pero realmente la depresión me tenía tan ciega que yo no entendía que el Señor me estaba llamando. Yo le decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? ¿Para qué es esto? Y realmente no le di importancia. Y el Señor comenzaba, mientras estaba en la casa de mi hermana, mientras asistía a la iglesia, el Señor estaba tratando conmigo. Y recuerdo que una vez, la doctora cuando me dio los medicamentos, me dijo, tómatelo porque eso te va a aumentar de peso. Yo realmente pesaba 140 libras. Y de 140 libras llegué a un peso de 90 libras. Santo. O sea, para una persona de 140 libras, encontrarse en un peso de 90 libras, sí, realmente es una diferencia bastante grande. Sí, ciertamente. No es fácil. Y realmente yo no estaba el día entero, me levantaba, me bañaba, me tiraba en la cama y no quería que nadie me visitara. Quería comer, yo no quería, te quita el sueño, el espíritu de depresión te da insomnio porque no te deja dormir, tú comienzas a maquinar, tú comienzas a pensar en todo lo que te ha pasado, en todo lo que te va a pasar, en lo que tú quieres, en lo que tú no quieres, y tú comienzas un espíritu de tormento, porque el espíritu de depresión te da un espíritu de tormento porque comienza a acusarte. O sea, tú hiciste esto, tú hiciste aquello, esto te vino por esto, si tú hubiese hecho esto, entonces no te pasa. Entonces ese espíritu de tormento comienza todas las noches a atormentarte. Yo todas las noches estaba siendo atormentada por ese espíritu de acusación que me decía, si yo no hubiese hecho esto, yo estuviera en otra condición. Y me atormentaba, me decía, tú no vales nada, tu vida no vale nada, tú no tienes nada, tú no vas a salir de esta. Y yo me lo creía, porque el espíritu de depresión te lleva a un estado de tú creer lo que él te dice, porque es la forma de él cautivarte para lograr su objetivo, que al fin y al cabo es la muerte. Santo. Porque te lleva a querer suicidarte. Y cuando ese espíritu de tormento todas las noches me atormentaba, todas las noches me decía, y yo recuerdo que yo una noche, postrada en la cama, mientras dormía, me postré y dije, Señor, ¿qué tú vas a hacer conmigo? Yo no quiero vivir. Yo lo que quiero es que tú me quites la vida. Yo no quiero seguir viviendo. ¿Para qué seguir viviendo? O sea, mi mamá estaba en una situación donde yo no entendía qué era lo que pasaba con ella. Me quedé sin trabajo. La relación que tenía en ese momento se acababa de terminar. Mi vida no tenía valor. Entendía que mi vida giraba en torno a eso que yo entendía que tenía valor, no en torno al Señor. Y yo tan fuera de los caminos del Señor, todo lo que yo percibía que era valeroso en ese momento, perdió valor. Todo lo que para mí tenía valor en ese momento ya no existía. O sea, mi mundo se derrumbó. Todo lo que yo había construido sin Cristo en ese momento se había desplomado. Y en ese momento me encontraba con las manos vacías. ¿Qué yo voy a hacer? O sea, una persona joven, fuera de la universidad, no tenía trabajo, una relación de mucho tiempo, se acababa de terminar. ¿Qué yo voy a hacer? Sí. Mi madre está hallando en una situación. ¿Qué yo voy a hacer? O sea, yo no tengo nada por qué vivir, no tenía una razón para qué vivir, no tenía una razón que me encaminara. Entonces en ese momento le dije, Señor, yo no quiero vivir, yo no tengo deseo de vivir, ¿para qué vivir? Yo estoy cansada de vivir, yo no quiero vivir, ¿para qué tú me tienes viva? Siempre le cuestionaba al Señor todas las noches, ¿para qué me tenía viva? ¿Por qué me tenía viva? ¿Cuál era el propósito que Él me tenía viva? Porque yo no quería seguir viviendo. Y recuerdo que en varias noches, en varias ocasiones, el Señor iba y me mostraba y me decía, me daba una visión, me daba una revelación, siempre me manifestaba y me respondía con una revelación.
Me decía, yo te estoy llamando, pero yo no lo entendía así. O sea, para mí era un sueño más. Porque cuando el Señor nos habla y nos da visiones, nosotros entendemos en el mundo que es un sueño más. Y no es así. Y no es así, realmente son manifestaciones de lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros no lo entendemos. Y yo le decía al Señor, Señor, esto no me está sirviendo. Lo que tú me estás mostrando no me sirve. Yo lo que quiero es salir de esta situación o que tú me lleves. Todas las noches yo le pedí al Señor, yo quiero que tú me lleves, yo no quiero seguir viviendo. Santo Dios. ¿Para qué seguir viviendo? Yo no tengo una razón por qué vivir. O sea, todo lo que yo tenía se derrumbó. Yo no tengo nada. Y recuerdo que una noche, mientras oraba, envuelta en llanto y en lágrimas, el Señor me comienza a ministrar y me da una palabra. Y me dice el Señor, deja que yo enjuague tus lágrimas. Santo Dios. Deja que yo te sane. Deja que yo te restaure. Y recuerdo que yo en ese momento estaba en la habitación y caí postrada de rodillas y comencé a llorar y comencé a llorar y comencé a llorar y decía, Señor, ¿qué tú me estás hablando? ¿Por qué tú me estás hablando? Y el Señor me decía, óyeme, te voy a mostrar mi gloria. Quiero que entienda que soy yo el que lo voy a hacer. Y recuerdo que en esa ocasión el Señor me decía a mí, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Y en ese momento me postré y le dije, si eres tú que realmente me está hablando, háblame, manifiéstamelo con ello. Y recuerdo que en una ocasión, en esa misma, una semana antes, una semana después de esa manifestación, de ese encuentro que yo tuve con el Señor, mi hermana tenía un retiro en su casa. Recuerdo que el Ministerio Juvenil había programado un retiro en la casa de mi hermana. Y recuerdo que el Señor me dijo en ese momento, hoy voy a manifestar mi gloria contigo. Y recuerdo que cuando llegaron los jóvenes, estaban todos reunidos. Y recuerdo que en ese momento una persona me dio una palabra. Lo recuerdo como hoy. Me dijo, quita la piedra, te dice el Señor, porque ha llegado tu sanador y tu restaurador. Cuando esa persona declaró esa palabra, yo caí postrada de rodillas. Y comencé a llorar, y comencé a llorar, y comencé a llorar, y comencé a llorar. No recuerden el momento en que me paré de llorar, ni recuerden el momento en que me paré de ese lugar. Pero recuerdo que a partir de ese momento, yo comencé a establecer una relación con Jesucristo. Gloria. A partir de ese momento mi vida fue cambiada y mi vida fue transformada. Pero la depresión no se quitó de una vez, porque la depresión es un proceso de sanidad. O sea, eran tantas cosas, tenía rabia, tenía ira, tenía deseo de morirme, todas esas cosas que yo tenía guardadas necesitaban ser sanadas, ser restauradas, ser quitadas para el Señor poder hacer su obra en mí. Y a partir de ese momento, yo comencé a tener una relación con el Señor. El Señor comenzó a manifestarme su perdón, a manifestarme su misericordia, a manifestarme su amor, a manifestarme todo lo bueno que Él tenía para mí. Pero el Señor fue paso por paso. Lo primero que el Señor me dice en ese momento es que necesita que yo conozca el poder del perdón. Santo. O sea, yo estaba tan llena de ira, tan llena de rabia, tan llena de impotencia, porque no entendía lo que estaba pasando. O sea, ¿qué es esto que me está pasando? Todo lo que yo tenía estaba destruido. Y en ese momento el Señor me dice, quiero que comiences el proceso del perdón. Y recuerdo que en ese momento el Señor me mueve hacia un lugar y me encuentro con un amigo mío de la universidad. Y él me comienza a hablar del perdón. Y me comienza a decir que él tiene una situación y que él comienza a perdonar a esa persona. Entendí en ese momento que el Señor me estaba hablando a mí. Amén. Pero también luego en la congregación hacen un culto acerca del perdón. Y en ese momento entendí que verdaderamente el Señor me estaba hablando del perdón. Amén. Me estaba diciendo, es tiempo de perdonar, es tiempo de sanarte, es tiempo de que yo haga una sanidad en tu corazón, pero necesito hacerlo a través del perdón. Porque sin el perdón, si yo no perdonaba, si yo no era sanada del perdón, si yo no iniciaba un proceso de perdón, entonces no había forma de que el Señor realmente comenzara una restauración. Es verdad eso. Y el primer perdón que el Señor me mostró que es el más difícil es el perdonarse uno mismo.
¿Por qué? Porque hay cosas que uno permite, uno acepta como bueno y válido en la ignorancia, sin conocer a Jesús, que uno cree que está bien. Cuando el Señor me comienza a mostrar ese proceso de perdón, yo dije, wow, Señor, ¿por qué yo permití esto? ¿Por qué yo permití que esto pasara? ¿Por qué yo pude haber detenido esto? Pero realmente no era así, porque yo estaba ciega. Yo creía en mi concupiscencia humana que estaba bien. Yo entendía que estaba bien. Fuera de los caminos del Señor entendía que estaba bien. Cuando el Señor comienza ese proceso de perdón, me comienza a decir, comienza a perdonar a tu madre, comienza a perdonar a tus padres, comienza a perdonar a todo aquel que te ha hecho daño, todo aquel que ha influido en tu vida, que te ha hecho algún mal, comienza a generar perdón. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese perdonado a esas personas, hoy no estaría aquí dando este testimonio. Ay, santo. Hoy no estaría de pie, hoy no estaría dando. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de sanidad, no puedo hablar del perdón si primero no lo experimento. Claro. Yo no puedo hablarle a una gente de algo que yo no he experimentado. De eso se trata el evangelio, de tú hablar de lo que realmente Dios ha hecho contigo. Sí, lo que uno vive. De lo que Dios ha glorificado, de lo que Dios ha establecido en tu vida, para que tú puedas dárselo a otro, para que otros entiendan lo que Dios ha hecho, para que puedan a sí mismos hacerlo con ellos mismos y puedan hacerlo con otros. Y cuando el Señor me habla del perdón, yo comienzo un proceso de sanidad, comienzo a asistir a la iglesia, comienzo a involucrarme en las actividades de jóvenes, comienzan a darme seguimiento, pero eso fue un proceso de paso a paso. Y le voy a decir al público, la depresión es un enemigo silente. Y es un enemigo que se ha puesto de manifiesto. Lo vemos, pero no lo identificamos. Camina sigilosamente y camina en silencio. ¿Por qué? Porque a veces estamos en depresión y no nos damos cuenta que estamos en depresión. Tenemos gente a nuestro lado con depresión y no nos damos cuenta que está en depresión. ¿Cómo yo identifico una gente en depresión? Cuando una persona realmente se aísla. Hay un asunto de aislamiento. El aislamiento es uno de los síntomas de una persona depresiva. O sea, yo me aíslo, yo no quiero salir. Recuerdo que cuando en mi momento cumbre de la depresión, yo realmente no quería salir, pero también pasaba algo. Yo me aislaba. Yo no quería saber de nadie. Yo me encerraba en la habitación y yo me quedaba dormida, supuestamente dormida, y era llora que llora porque no quería salir realmente a ningún lado. Realmente me encerraba y comenzaba a llorar y llora y llora y llora y llora y llora y no me explicaba por qué. O sea, era un dolor, una raíz de dolor tan fuerte que realmente no te permite realmente ver las cosas como son. Y en ese momento cuando yo me aislaba, yo le decía al Señor, yo no me quiero parar de la cama, yo no quiero comer, yo no me quiero vestir. Incluso llegaba un momento en que yo no me quería ni siquiera bañar. O sea, la depresión te lleva a tomar acciones contra ti misma. Santo Dios. ¿Por qué? Eso es terrible. Óigame, la depresión es tan fuerte que lleva a tentarte contra ti misma. Contra ti mismo, o sea, te aísla, te lleva a un estado de que tú no quieres comer, tú no te quieres bañar, tú no quieres salir, tú no quieres ver a nadie. Realmente te hace un esclavo en su propio mundo y te hace estar fuera del mundo real. O sea, yo no quería ver a nadie, yo no quería estar en contacto con nadie, yo no quería que nadie me molestara. El que me llamaba, yo no quería. ¿Por qué? Porque realmente me molestaba. Llegó un momento en que la depresión llegaba en que yo lo que quería era aislarme. Yo no quería salir. Si salía era porque realmente era necesario salir, pero si fuera por mí, yo me quedaba trancada. Y realmente me aislé a un punto donde yo me encerraba en la habitación, donde yo no quería salir, donde yo no quería que nadie me viera, donde yo no, incluso había momentos en que yo no me bañaba. La depresión te lleva a un estado de atentar contra ti misma, contra ti mismo. Y la depresión te lleva a un estado de que tú no quieres nada. ¿Cómo yo me doy cuenta que una persona cerca de mí tiene depresión? Comiences a identificar los patrones que vienen dándose con la depresión. Una persona que hoy está feliz y mañana realmente cambia de humor, tiene depresión. Y le voy a decir algo, la depresión está atacando hoy en día a millones de jóvenes. Nos preguntamos por qué la juventud
porque ese demonio quiere acabar con la nueva generación. La depresión te lleva a un estado de que tú no quieres saber de nada ni de nadie. Cuando en la depresión me llevó a un punto donde cuando yo iba a los puentes peatonales, perdón, que me decía, tírate. Yo literalmente oí esa voz que me decía, tírate que tu vida no vale nada. Señor, Realmente reprenda. nunca atenté contra mi vida, nunca usé cuchillo, nunca usé, pero realmente cada vez que veía un puente, realmente intentaba tirarme. Ay, Señor. Y una de las cosas que lleva a la depresión es una maldición generacional, porque mi abuela sufrió de depresión, mi mamá sufrió de depresión y realmente me tocó a mí, pero realmente el Señor con su misericordia me llamó a tiempo Gloria para a Dios. que ese demonio no acabara con mi vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque si yo no hubiese venido a Cristo, hoy yo no estuviera aquí. Realmente hoy estoy aquí por la misericordia del Señor, porque el Señor me rescató de ese espíritu de depresión. Y ese espíritu de depresión te lleva a la esquizofrenia. O sea, situaciones emocionales no resueltas, la falta de perdón, la ira, la impotencia, el tú perderlo todo te lleva, porque en ese momento yo me sentía segura. O sea, tenía un trabajo bueno, estaba trabajando como supervisora en San Pedro de Macorís. En ese momento tenía una carrera muy pomposa, realmente. Mi familia estaba bien en ese momento. Cuando todo comenzó a derrumbarse, entonces el espíritu de depresión entra ahí. Santo Dios. O sea, puede estar todo, pero cuando ese espíritu de depresión entra tan sigilosamente que no lo podemos detectar. Y si no lo detectamos a tiempo, entonces comienza a acabar nuestra vida. Y en ese momento, cuando yo comencé a identificar el espíritu de depresión, fue ya después que yo entré a Jesucristo. El Señor me comenzó a mostrar cómo opera y dónde opera y cuáles son los puntos que comienza a tocar. El Señor me habló del perdón. O sea, yo tenía mucha rabia, mucha ira. La misma situación de mi mamá me llevó a tener mucha rabia. Llegué a cuestionar al Señor, ¿por qué tú haces esto? ¿Para qué tú haces esto? O sea, comenzamos a cuestionar, pero entendí en ese momento, no era la voluntad de Dios. Eran situaciones, herencia de maldiciones generacionales, que por mi mamá no venir a Cristo, lamentablemente me tocó. Y estaba tocando la puerta, en ese momento era la única forma de llamar la atención. Era la única forma del Señor hacerme entender que era tiempo de venir a su camino. Era tiempo. Era tiempo ya de que el Señor me estaba diciendo, o vienes, o una condición peor que la que tu mamá vivió, tú ibas a terminar. Y en ese momento le doy gracias a Dios que me hizo entender en ese momento que yo lo necesitaba a Él, porque mientras estamos así, entendemos que no necesitamos a Cristo. Yo estoy bien, yo no necesito a Dios. Recuerdo que a mí me predicaban, recuerdo que en ese momento, antes de la depresión meterse fuerte, yo estaba trabajando en San Pedro de Macorís en una construcción. Y mientras estaba trabajando, había un maestro constructor que en ese momento me dio una palabra. Y recuerdo, tengo esa palabra y la tengo guardada en la Biblia. Y la tengo muy guardada. Y esa palabra me decía, es en Jeremías 10, del 9, del 23 al 24 creo que es, si mal no recuerdo. Y decía, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino en esto conocerme que yo soy Jehová Dios. Que yo soy Jehová Dios. Y recuerdo que esa palabra me dio tan fuerte que la guardé, pero en ese momento no le presté atención a la palabra. Recuerdo también que había una pastora amiga de nosotras que realmente ya no visitaba y nos decía, el Señor le está llamando a su casa, es tiempo de que ustedes se conviertan. Y realmente nosotros no hicimos caso hasta que llegó el momento que el caos entró en nuestra vida y tuvimos que hacer ese paso de fe. Santo Dios. El Señor me dice a mí, óyeme, quiero comenzar a trabajar contigo, porque de donde yo te saqué, quiero también que tú ayudes a otro. Quiero que también tú ayudes a otro a levantarse de esa situación, porque no se puede hacer solo. Uno no puede levantarse solo si no reconoce que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque el Señor comienza a mostrarte cómo opera ese demonio. Ese demonio comienza y te lleva a un estado de desesperación que tú pierdes la razón. Yo llegué en un momento en que llegué a un estado tan frenético que yo realmente me estaba volviendo loca.
Realmente yo no quería, yo no sabía lo que iba a hacer. Y en ese momento, cuando tú llegas a ese estado frenético, a ese estado de desesperación, a ese estado donde tú no sabes qué hacer, entonces en el momento en que el Señor me frena y me dice, óyeme, yo estoy aquí, pon tu vista en mí, porque yo necesito hacer algo contigo. Gloria a Dios. Yo necesito que tú escuches mi voz, yo necesito que tú pongas tu vista en mí, para que esa situación no te lleve a un estado peor. Y recuerdo como hoy, que cuando me convertí, que el Señor me dijo a mí, yo voy a enjuagar tus lágrimas. El Señor comenzó a tratar y comenzó a hacer un proceso de sanidad, un proceso de restauración y un proceso de liberación. Pero eso no fue de una vez, eso tiene un proceso. Eso comienza paso a paso. Porque el Señor no te dice, Él dice en su palabra, no voy a sacar las fieras del campo de una vez, no sean que se vuelvan contra ti. O sea, los procesos de sanidad son paso a paso. Amén. Y eso lo hizo el Señor en mi vida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Realmente hay muchas personas que están bajo esos ataques. Amén. Personas que no lo dicen, de hecho ministros, cristianos, y no saben cómo salir de allí. ¿Alguna solución para este problema? Claro que sí. Lo primero que le voy a decir es encontrar una persona de confianza, una persona que trabaje con el área de liberación, que usted pueda dirigirse. Porque ese tema no lo puede tocar todo el mundo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos en una situación, ok, eso es algo pasajero, yo voy a orar por ti, oro por ti, ya la depresión salió. No, la depresión viene por situaciones emocionales no resueltas. Y necesitamos irnos a la raíz del problema. Si no encontramos la raíz del problema, no podemos practicar la liberación. Lo segundo es, yo necesito plasmar qué yo siento, cómo me siento, qué yo estoy sintiendo en el momento. O sea, yo comencé a escribir lo que yo sentí en ese momento. En otras palabras, los síntomas. Los síntomas. ¿Qué yo voy a sentir, qué yo estoy sintiendo en ese momento? ¿Con qué yo me estoy enfrentando? Si estoy hoy feliz, ¿por qué estoy yo feliz? Si estoy triste, ¿qué me lleva a la tristeza? Entonces eso me va a llevar a dar un diagnóstico correcto sobre el problema. Lo tercero es, necesito mucha oración, o sea, un propósito de oración personal. Necesito hacer retiro, necesito hacer ayuno, pero necesito una persona que me guíe cómo yo debo hacer los ayunos, porque a veces hacemos ayuno, pero lo hacemos a lo loco. Hacemos propósito de oración, pero lo hacemos a lo loco. No, vamos a orar por sanidad, pero no sabemos realmente qué es la sanidad, ni por qué vamos a orar por sanidad, ni qué área de mi vida necesita sanidad. Lo cuarto es que necesito realmente entregar mi corazón a Jesucristo. Ministros que están pasando por situaciones de depresión necesitan identificar qué lo está llevando a la depresión. ¿Cuál es la raíz? Hay situaciones emocionales, situaciones físicas, pérdidas, estallidos, problemas, herencia de maldiciones generacionales que vienen tocando nuestra vida y que vienen empujando y que llegan un momento en que estallan. Entonces necesitamos identificar qué nos está llevando a esa depresión. ¿Qué yo necesito identificar? ¿Cuáles son esos puntos que me están llevando a la depresión? O sea, ¿qué me va a llevar a yo identificar si yo estoy en un estallido de depresión? ¿Qué me está llevando a esos estallidos? Porque puede ser que una persona le haya pasado una situación y eso lo lleva a un estado de ira. Estallo, grito, pero ya pasó, me sané, restauré, pero acumulo. O sea, una cosa es que yo estalle en ese momento y deje pasar. Y otra cosa es que yo estalle, pero voy acumulando en mi corazón y me voy contaminando. Entonces todo eso se va guardando en mi corazón y eso hace un estallido. Una bomba de tiempo. Entonces cuando esa bomba de tiempo estalla, hay que correr, porque hay que buscar la forma de contrarrestar eso y de buscar la manera de cómo ayudar a esa persona. Y a mí me pasaba eso. Yo acumulaba, yo callaba, me pasaba algo, yo callaba. O sea, yo no lo hablaba, yo me quedaba con esa situación callada. La dejaba pasar, pero inconscientemente y conscientemente yo lo dejaba acumular. Y eso llega un momento en que cuando estalló nadie lo puede detener. Si acumulamos y callamos
eso se va acumulando en nuestra vida y eso lleva, el estado de depresión lleva a estallido de enfermedades físicas. La esquizofrenia es una enfermedad que viene por estallido de la depresión. O sea, acumulo tanto que llega un momento en que yo estallo y eso me lleva a un estado de desesperación que me lleva a la esquizofrenia. Pero también operan demonios. Santo Dios. Los demonios que operan ahí son demonios de tormento, demonios de acusación y todos esos demonios van haciendo camino en nuestra vida y se van apoderando de nuestra vida, que llega un momento en que vemos las cosas, los demonios, y nadie nos lo cree. Recuerdo que en una ocasión, estando en la casa de mi mamá, recuerdo que yo estaba durmiendo y mientras dormía, recuerdo que yo fui visitada por muchos demonios mientras ese espíritu de depresión me atacaba. Santo. Y recuerdo que había el varón del cementerio visitó mi casa. Señor lo reprenda. Señor lo reprende y la sangre de Cristo lo consuma. Amén. Y recuerdo que mientras estaba dormida, recuerdo que él se paseaba por la habitación. Yo estaba sola en la habitación. Yo dormía sola en ese entonces. En ese entonces yo estaba viviendo en la casa de mis padres. Y realmente cuando este personaje se me para en la cama con un cigarrillo y comienza a tirarme humo, y yo veo a este hombre sucio realmente, con vestidura vieja, sucio, moreno, y yo me quedo mirando y yo me asusto. Cuando yo me asusto, desaparece. Y yo me preguntaba, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién es este? Después recuerdo que en otra ocasión, como a las 2 de la mañana, oigo por los alrededores de la casa, afuera de la casa, oigo cadenas, una persona con cadena. Porque cuando uno entra en el estado de depresión, los demonios se hacen visibles a nuestra vida. Pero nosotros lo contamos y la gente cree que estamos locos. No, eso es visión, eso eres tú, eso inventando, eso es que tú estás delirando, pero realmente no es así. ¿Será que en el momento que las personas están en depresión, los sentidos como que se ponen sensibles? Se agudizan. Así. Se agudizan y se ponen realmente, porque mi madre cuando entró en estado de depresión, ella literalmente lo veía. Ella me decía, míralo ahí, es que ustedes no lo están viendo, y nosotros en ese momento no le creíamos. Pero cuando yo entro en el estado de depresión, que comienzo a ver las manifestaciones demoníacas visibles, tal como son, realmente dije, wow, realmente esto es así. Y recuerdo que mientras las cadenas comenzaban a sonar, yo veía a esta persona caminando de 2 de la mañana a 4 de la mañana, una hora clave. Sí. Los demonios operan de 2 a 4 de la mañana. Y cuando en esa hora realmente, cuando amanecía, no se sentía nada. En otra ocasión escucho también perro. Escucho la casa rodeada totalmente de perros. Rodeada totalmente y comienzan esos perros a maullar y comienzan a ladrar y al otro día cuando amanecía no había ni un perro que se acercaba por la casa. Todo eso son manifestaciones demoníacas que el espíritu de depresión te lleva a ver, porque te agudizan los sentidos a un nivel tal que tú lo puedes ver, lo puedes sentir y lo puedes olfatear. Pero ¿qué pasa? Cuando realmente tú estás en desconocimiento del mundo espiritual, no lo puedes entender. Lo que dicen, uno está loco. Uno está loco. Sí, tú estás viendo visiones. Sí, eso eres tú. Por eso es que cuando vamos al médico realmente y entramos en un estado de que comenzamos a ver manifestaciones demoníacas, entonces nos dan pastillas para dormir. Gracias le doy a Dios que nunca me permitió ir a un psicólogo y no me permitió tomar pastillas, porque realmente eso te destruye totalmente. Y cuando te dan esa pastilla, lo que hace es que te hacen dormir tu subconsciente. O sea, te doy una pastilla para yo borrar supuestamente las visiones que tú estás teniendo. Pero las visiones no se borran porque son algo espirituales. No son visiones, son algo reales. Son reales. Que están operando en el mundo espiritual. Entonces, nos dicen, no, eso es por una psiqui, por algo que se destapó en tu cerebro, pero realmente son realmente físicos, son visibles. Y yo comencé a tener manifestaciones demoníacas que comenzaron a verse visiblemente. Recuerdo en una ocasión también, cuando vivía con mi hermana,
nosotros vivíamos en un apartamento en un segundo nivel. Y detrás de donde ella vivía había una casa. Pero yo le cuento esto a una gente, realmente, que no y me conoce dice, el mundo espiritual. usted está loca. No, eso fue su visión, eso fue algo que usted vio, eso fue por lo mismo que usted estaba pasando. Realmente no lo creen. Porque los demonios realmente se hacen visibles en esa manifestación y el Señor permite que lo veamos para que sepamos con qué estamos tratando. Sí. Eso lo hace el Señor. Pero aquellas personas que están pasando por depresión, necesitamos identificar qué me está llevando a depresión, qué situaciones emocionales no resueltas me están llevando a hacer estallido de depresión. Yo necesito tomar un cuaderno y comenzar a expresar por escrito todo lo que me acontece, todas las manifestaciones, las emociones, lo que me acontece, por qué me acontece, para yo ir y dar con el problema. Puede ser una visitación generacional, puede ser situaciones no resueltas, puede ser por varios estallidos de eventos en mi vida que yo no me he podido superar y que yo en ese momento, al no superarlo, lo guardé y me callé y no enfrenté la situación, y al no enfrentar la situación eso me lleva a depresión. O sea, personas que pierden un negocio, que no enfrentan la pérdida del negocio, y eso se va acumulando y se va acumulando y va a llegar un momento en que hace un estallido de depresión. Santo. Eso te lleva a la depresión. Tenemos que comenzar a identificar qué me está llevando a la depresión. Una de las cosas que te ayuda a salir de la depresión es comenzar a buscar del Señor. Y aquellas personas que ya tienen una relación con el Señor, pedirle al Espíritu Santo que lo guíe hacia lo que ellos tienen que hacer para salir de esa depresión. ¿Qué yo necesito? Dice que el Espíritu Santo se encarga de recordarnos todas las cosas. ¿Qué el Espíritu Santo me va a guiar? ¿Qué dirección me va a dar? ¿Qué guianza, qué directriz me va a dar para yo poder salir de ese espíritu de depresión? Para no llegar a un punto donde yo acumule todo y estalle en una enfermedad. ¿Por qué? Porque si estalle en una enfermedad, entonces no va a haber chance. Si le doy tiempo y callo con la situación, la enfermedad se va a convertir en enfermedades de locura, se van a convertir en enfermedades físicas, van a comenzar a hacer estallido de enfermedades y todo eso va a ser peor si dejamos acumular la depresión. Eso nos va a llevar ¿a qué? A que nuestra salud física, nuestra salud espiritual y nuestra salud emocional se meta en decadencia y no encontremos entonces salida. Entonces necesitamos buscar la salida. Si alguien la llama para, quiere contactarla para tratar ese tema, ¿usted puede ayudarle? Claro que sí, trabajamos en el Ministerio de Liberación de la Heredad de los Redimidos de Jehová y tenemos un programa de liberación, de sanidad y de restauración justamente para tratar esos temas. ¿Por qué? Porque necesitamos, sé que hay muchos jóvenes, sé que hay muchos niños, sé que hay muchos padres que tienen jóvenes y tienen adolescentes con situaciones de depresión, pero no lo han identificado. Y realmente sí estamos a la ayuda, sí estamos en toda la disposición de ayudar a las personas con depresión. ¿Algún teléfono que pueda darle? Claro que sí, 849-318-2717. 849-318-2717. Estamos ahí disponibles para cualquier información. Llamen, haga su cita y toda la información que usted necesita ahí se le estaremos dando. Amén. Usted sabe que hay personas que quieren que usted haga una oración por ellos ahora, que se sienten depresivos y ellos confían en que Dios puede hacer el milagro. Amén. Vamos a estar orando por esas personas para que el Señor, el Espíritu Santo, lo guíe y lo dirija y el Señor ponga el querer como el hacer de salir de esa situación. Amén. Padre eterno, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, mi Dios. Gracias. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Dios. Venimos en esta hora, Padre eterno, en tu nombre, Dios, diciéndole a ese espíritu de depresión, Señor, que salga de la mente y del corazón de las personas donde está obrando, Dios. Padre, que haya una disposición del corazón de las personas, Dios. Padre, que tú pongas el querer como el hacer en el corazón y en la mente de cada persona, Dios. Para que en el nombre de Jesús, Señor, sean restaurados, sean liberados y sean sanados, Dios. Padre, que toda liberación, Señor, sea establecida en el poder del nombre de Jesús, Dios.
Padre, tú dices que pidamos que tú nos darás. Y pedimos la sanidad, pedimos la liberación y pedimos, Señor, que todo espíritu de depresión salga ahora en el nombre de Jesús. En el nombre Dios. de Jesús. Padre, ahora haz la obra para tu gloria y para tu honra, Dios. Ten misericordia, Dios, de aquellos que están en depresión y que no lo saben. Ten misericordia de aquellos, Señor, que están navegando en la depresión y no saben qué hacer, Dios. Guíalo y dirígelo, Padre, para que ellos puedan encontrar la salida, Padre, a esa situación, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios Dios. bendiga a esos hermanos que han estado con nosotros. Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esa situación. Solo confía que Jesucristo fue a eso que vino. Amén. A libertar a los cautivos, Gloria a a sanar Dios. a los enfermos, a dar vida a los que la perdieron por causa del pecado. Muchas gracias por estar con Amén. nosotros. Es un placer. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya usted sabe, llame a la doctora La Sierva. Ana Cristina Pérez. Ana Cristina Pérez te va a estar atendiendo y ese problema va a pasar a otras porque Cristo tiene soluciones. Amén. Dios te bendiga.